noches. Es un honor para mí poder acompañar este foro y agradezco la invitación al grupo editorial de UNA Estudiantes. En esta noche, pues, tengo el honor de moderar este foro para hablar sobre la situación ocasionada por el COVID-19 en Honduras. Este día, como siempre en UNA Estudiantes, tenemos dos invitadas de lujo. La primera de ellas es la doctora Mari Lorena Vallecillo, bioquímica y bióloga molecular, ¿verdad? Quien reside en los Estados Unidos. Ella ha sido muy reconocida en el país porque ha estado trabajando algunas líneas de investigación, pero en esta noche también nos acompaña la doctora Giovanna Moya, quien es doctora en medicina y cirugía y cuenta con una maestría en bioética. Entonces, es interesante empezar a escudriñar en esta conversación sobre cómo está la crisis en el país. No sé si pudieron algunos contarnos, ¿verdad? Cómo salieron los casos de este día. Entonces, la verdad estamos muy contentos de poder tener este conversatorio sobre la situación con el COVID. Hasta el 21 de abril habían 510 casos. Vamos a actualizar ahorita cómo se movió esa distribución de casos en este día, en una enfermedad que continúa, ¿verdad? Fueron 10 casos. Este día se diagnosticaron 10 casos. Seguimos con la zona metropolitana del Valle de Sula con una mayor prevalencia de casos y continuamos teniendo mayor distribución de hombres versus mujeres en los casos que se están presentando. También vemos de que tenemos reflejada una cantidad de mantenemos con los muertos. No sé si actualmente reportaron nuevos muertos este día. Tal vez ahí los que están viendo la transmisión nos cuentan cuántos muertos se presentaron este día. Entonces, el conversatorio pues busca rescatar algunas ideas importantes sobre la situación del COVID y los muy de moda ensayos clínicos que se quieren hacer y que se han estado haciendo en diferentes países. Entonces, le doy la bienvenida a la doctora Mari Lorena a este espacio para que nos cuente un poco cómo ella valora la crisis en el país y también un espacio corto de presentación también a la doctora Giovanna Moya. Encantada de tenerlas por aquí. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad a una estudiante que siempre está pendiente del acontecer nacional y pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo siempre con la gente de mi país sobre esta enfermedad que tenemos actualmente a nivel mundial y que es imperativo que nosotros como país también tomemos todas las cartas en el asunto para poder contrarrestar y poder salir victoriosos o al menos tratar de salir victoriosos eh, por esta pandemia. Me da gusto saludarles a dos distinguidas profesionales con las que comparto esta noche, pues aquí están siempre para analizar la situación de Honduras y del mundo con relación a esta pandemia. Yo. Buenas noches. Bueno, agradecer también el espacio, ¿verdad?, de Estudiantes UNA. Como decía la doctora, pues ellos siempre están al tanto de todo lo que acontece y nos han incluido esta noche. Esperamos que todas las personas que nos estén viendo puedan pues disfrutar este conversatorio. También quiero agradecerte, Adriana, ¿verdad?, por pues contactarme y hacerme parte de este proyecto. Y pues qué placer y honor poder compartir también con la doctora Mari Vallecillo, ¿verdad? Y pues espero que sea enriquecedor este conversatorio y podamos compartir ciertas ideas, ¿verdad? Con el fin pues de contribuir a lo que está sucediendo, de hacer planteamientos, de generar, ¿verdad?
líneas, criterios, ideas que nos puedan pues, ayudar como un apoyo a nivel de país. Excelente, doctora. La verdad es que es importante recordar que la bioética es una rama, ¿verdad? En la que nos va a dictar algunos principios de cómo debemos comportarnos como seres humanos con respecto a la vida, con respecto al medio ambiente, cómo vamos a dar algunas condiciones para poder realizar estudios o investigación científica. Entonces, para comenzar, vamos a empezar a entrar en materia, ¿verdad? ¿Cómo ha estado manejando el gobierno la crisis? Más allá de nuestra ideología y desde nuestras perspectivas profesionales, podemos hablar de un sistema de salud que es un sistema de salud fraccionado, fragmentado, porque como país no tenemos un solo sistema de salud. En Honduras, un país con una enorme desigualdad, con un coeficiente Gini de 0.62 que nos marca que unos ganamos más que otros, que muchos están conectados en este momento en este Facebook Live y no saben cómo van a poder terminar el mes, no saben cómo van a terminar la quincena. Eso se traduce también al sistema de salud, un sistema de salud que no ha dado respuesta a ese derecho humano a la salud en todas sus dimensiones, donde algún porcentaje de la población no tiene acceso a su cobertura en salud. No es lo mismo cobertura y acceso. Si usted vive en algunas comunidades del Triunfo Choluteca, no va a tener igual acceso a servicios de salud que si vive en la colonia Kennedy o si reside, por ejemplo, en el departamento de Cortés. La situación, digamos, es muy diferente. Entonces, como país, desde hace muchos años se ha venido mencionando el hecho de que el país ha aumentado el financiamiento de defensa y seguridad, sacrificando indispensables como la salud y la educación. El presupuesto de salud de nuestro país ha andado por los 14.000 millones en los últimos años y el incremento basado en el PIB ha sido mínimo. O sea, como país, la población hondureña es una población netamente joven, pero vemos que esto no se ve reflejado en los servicios de salud. ¿Cuándo fue la última vez que se construyó un hospital en el país? Entonces, ¿cómo estamos manejando la crisis, doctora Vallecillo? ¿Usted cree que estamos tomando las decisiones correctas en un sistema de salud tan débil como el nuestro? Porque el problema no es tanto la virulencia ni todas las condiciones socioeconómicas que rodean la cuarentena o el aislamiento, sino las condiciones sociodemográficas de nuestra población. Bueno, de todos es conocido que el sistema de sanitario en Honduras ha sido diezmado en los últimos años y que, como usted lo mencionó, no se ha invertido ni en equipo, ni en hospitales, en personal, para poder salir adelante con la salud de la población. Eh, yo no voy a decir que todo lo que se ha hecho está mal, ¿verdad? Sí han hecho algunas cosas con las que he estado de acuerdo. Una de ellas es el confinamiento, eso es básico en el manejo de cualquier pandemia, el aislamiento social es básico, pero también hay que mencionar que el aislamiento social va acompañado de políticas gubernamentales que hagan a las personas estar verdaderamente en sus hogares. Las personas no salen de la casa porque quieren o porque no le tienen miedo a la enfermedad o porque no temen al contagio, sino ellas salen porque necesitan agenciarse de alimentos básicamente para poder subsistir. Entonces es ahí donde las políticas estatales creo que han sido eh, bastante insuficientes para poder contribuir a que las personas se mantengan en sus hogares. Yo considero que si las políticas en un plan de emergencia, yo no sé si el gobierno de Honduras tenía algún plan de emergencia para cualquier situación, pero si lo tenían, pues no lo han implementado. Pero si algún plan de emergencia existió de, contemplado, que todas las personas deberían de tener lo básico en sus hogares para mantener una real cuarentena. Porque si estamos en ese
va y viene, de que unas personas salen un día, otro y otro, los números de contagios se van a mantener y quisiera que no fuera así, pero estamos viendo todavía los resultados. Yo considero que el confinamiento debe ser verdadero si realmente se quiere contribuir a mantener los contagios a la baja. Eso por un lado. Por otro lado, pues el sistema de salud, que no hay suficientes camas, que no hay suficiente personal, y esto del personal no es porque no existan las personas, sino porque no se han hecho los contratos respectivos para que el personal de salud, no solo médicos, también enfermeros, etcétera, puedan contribuir a trabajar junto con los epidemiólogos y salubristas y mantener los cercos epidemiológicos y el mapeo de casos al día y evitar más contagios. Entonces, definitivamente, si bien es cierto, se ha hecho algo, todavía falta mucho por hacer para disminuir los casos de contagio. Excelente. Giovanna, ¿y cuál es su opinión sobre estas medidas de distanciamiento social desde el aspecto bioético? ¿Qué cree usted que debe de ser una medida, digamos, acertada, donde las fuerzas militares en nuestro a la población que sale pidiendo comida en las carreteras, en las calles? Yo me tuve que movilizar el día lunes y es muy triste ver algunas familias en la calle pidiendo alimentos. O sea, la situación es muy difícil. Eh, bueno, antes de comenzar e iniciar, ahondar en tu pregunta, me pareció muy interesante lo que mencionabas respecto a la bioética, ¿verdad? Muchas veces hacemos a un lado los aspectos éticos, bioéticos en problemas de salud como el que estamos viviendo. Y es muy importante pues mencionar que tanto la bioética como la salud pública van de la mano, ¿verdad? Justamente porque la bioética se encarga de velar, ¿verdad?, por ese derecho a la salud que toda persona individual tiene, posee, y pues se encarga de analizar muchos aspectos para no violentar, ¿verdad? Y sobre todo por la vulnerabilidad que hay en la población latinoamericana, ¿verdad? Ya entrando a la pregunta, sabemos que los sistemas de salud, no solamente en Honduras, ¿verdad?, sino en Latinoamérica, no es un sistema homogéneo, donde pues hay muchas debilidades, hay muchas necesidades, y justamente cuando estamos en una crisis o en una pandemia, hay ciertos aspectos socioculturales que hay que tomar en cuenta de cada país, ¿verdad? No solamente el aspecto económico, sino también raciales, culturales, etnográficos. Hay muchos aspectos sociales que olvidamos al momento de la crisis y solo nos enfocamos en aspectos clínicos. Y pues es algo que la bioética se encarga de fortalecer. Y, por ejemplo, hay que tomar en cuenta desde la condición nutricional de nuestra población. Sabemos, ¿verdad?, que hay extrema pobreza en ciertas regiones de nuestro país y a veces no consideramos, bueno, en un plan de contingencia, cómo vamos a mantener a estas personas, ¿verdad? ¿Cómo está su sistema de defensa? ¿Cómo está su sistema inmunológico? ¿Cómo van a estarse alimentando estas personas? ¿Tienen acceso a agua potable? ¿Tienen acceso a algún centro de salud? O sea, tenemos que tener más que todo un panorama global, ¿verdad? Al momento, pues, de encarar la justicia sanitaria en situaciones de pandemias o situaciones de emergencia como la que nosotros estamos viviendo. Pues yo creo que ya sabemos, ¿verdad?, que el Estado tiene ciertas obligaciones de proveer recursos, ¿verdad? Tanto en materia de salud como en materia social para nuestra población. Pero también creo que es importante mencionar nuestro deber individual. Es decir, las autoridades están realizando confinamiento, están estableciendo medidas preventivas, están llevando a cabo procesos pues, de tratamiento, están considerando también procesos de rehabilitación de esta crisis, pero también cabe mencionar la responsabilidad individual. Cada persona, que cada hondureño esté respetando ese confinamiento, ¿verdad?, que esté respetando esas medidas de bioseguridad
porque algo que tenemos que tener muy claros es que esta enfermedad, ¿verdad?, nos agarró por sorpresa y no estábamos preparados, nadie estaba preparado. Si ustedes pueden, pues, ver de una mirada global cómo otros países, ¿verdad?, tienen mejores sistemas de salud, tal vez mejores respuestas que las nuestras, pues han entrado en una crisis y están en una limitación de recursos que pues nadie ha podido evadir. Entonces yo creo que al mencionar pues cómo se ha manejado esa situación en nuestro país, yo creo que no hay que ver hacia atrás, sino ver cómo podemos mejorar, ¿verdad? Cómo podemos mejorar cada día, cómo podemos ir haciéndolo cada vez mejor. Yo creo que algo que debe incluir y que de hecho voy a citar a la OMS, recalca que cada gobierno tiene que hacer procesos participativos en los procesos bueno, de contingencia, más que todo, tomar en cuenta, pues, no solamente la área de salud, ¿verdad?, sino también área social, los productores de alimentos, los microempresarios, los empresarios, todos deberían estar incluidos en apoyar, ¿verdad?, una buena estrategia de prevención. Y pues yo creo que aún hay tiempo pues de mejorar todas esas cosas que aún no se han hecho. Y vuelvo y recalco, esta enfermedad es real, esta enfermedad mata, ¿verdad? No solamente se van a ver afectados pacientes, sino también personal de salud. Y eso todavía nos va a llevar mucho más a limitación extrema de recursos. Entonces tenemos que pues prepararnos cada día más, seguir esas medidas y buscar todavía mejores estrategias, ¿verdad?, para combatir esta guerra contra este virus. Excelente. Yo quiero lanzarles un comentario con respecto a algunas cosas que ustedes han mencionado. ¿Será que nos dio tiempo de prepararnos? Nos hicimos los locos, como decimos los hondureños. ¿Será que a los gobernantes se les olvidó la salud y priorizaron otras necesidades, como por ejemplo en nuestro caso Honduras, la seguridad? Vemos que seguridad dobla el presupuesto en salud. Entonces nos preguntamos por qué hay 14.000 millones para manejar, creo que son 80.000 millones de lempiras para manejar la emergencia y no había un pequeño porcentaje. En el país se han dado fenómenos interesantes. El año pasado, cuando surge la plataforma por la defensa de la salud y la educación, se pone en evidencia todos estos temas. Nuestro indicador de médicos por 10.000 habitantes, según alguna revisión bibliográfica que hice ahí, andan en 10. Hay 2 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, las políticas neoliberales que ha adoptado el Estado de Honduras ha reducido la cantidad, por ejemplo, de médicos que puedan tener acceso a estudiar las carreras de medicina. ¿Y qué decir de otro personal, otro recurso humano, como por ejemplo odontología? Y vemos una universidad que cada vez cierra más el acceso y vuelve más desigual, porque los estudiantes del interior del país cada vez tienen más dificultades para lograr entrar a la universidad. Entonces, realmente necesitamos como país ese recurso humano. Y vemos que tenemos que utilizar la solidaridad para poder sobrevivir a la tragedia. Pero me gustaría conocer la perspectiva desde su punto de vista, cómo han manejado otros países esta crisis. Vemos un México que ya tiene casi 10.000 casos. Vemos una Centroamérica que está llegando a los 11.000. Ahorita tengo el dato. Centroamérica tiene 11.597 casos al día de ayer. Y vemos países como República Dominicana y Panamá que encabezan la lista. Sin embargo, vemos liderando a Costa Rica en el uso de tecnologías de la información y un testeo muy exhaustivo. Tenemos alguna información de Guatemala en la que también Guatemala como país no tiene un confinamiento completo. Guatemala puede salir a trabajar a partir de las 6 de la tarde, usted puede
llegar a su casa y al día siguiente usted puede trabajar libremente. Entonces vemos que son medidas muy laxas que van a pasar factura. Vemos el caso de Nicaragua también, del cual hay poca información oficial. Vemos que no han tenido medidas de confinamiento, entonces me gustaría como conocer su opinión sobre las medidas que han tomado nuestros vecinos, en el caso de El Salvador, que está realizando más de 500 pruebas, versus un Honduras que cada día parece que estamos dando tumbos. Un día se dice que nos regalaron unas pruebas, luego se dice que no tenemos reactivos. Entonces, vemos una emergencia que está manejada lo que nos indica es que esta emergencia está manejada por personas que no son del campo, que no conocen. Yo entiendo que esta situación de la pandemia es un acontecimiento inédito. O sea, nuestra generación nunca pensó vivir una situación de este tipo. Sin embargo, tenemos casi 2 meses que nuestras autoridades siguen diciendo el mismo discurso. Entonces, me gustaría conocer sus opiniones sobre cómo nuestros países vecinos, qué experiencias hay con respecto a las medidas de la pandemia en comparación con las de nuestro país. Bueno, definitivamente cada país tiene su propio sistema de salud y estos pueden tener algunas similitudes con el hondureño, pero también tienen algunas diferencias. Nosotros hemos podido tener conocimiento de lo que pasa, por ejemplo, actualmente desde Chile hasta México, y son condiciones diferentes, pero lo más importante es que nosotros debemos de aprender de lo que están haciendo los demás países y que les está funcionando. Yo considero, por ejemplo, que el uso de pruebas rápidas debe ser imperativo en este momento para el caso de Honduras. ¿Por qué? Porque todos es conocido cómo se manejan los datos en nuestro país y que un día nos dicen que han hecho 60 pruebas, otro día que 120 y nos dan un número de casos positivos, recuperados y fallecidos. Pero a este tiempo sabemos que las cifras oficiales no concuerdan con la realidad que se vive en los hospitales. Eh, Conocemos directamente el personal de salud con la aglomeración de pacientes, especialmente en las salas de COVID-19. En la zona norte, donde está el mayor número de casos por esta enfermedad, prácticamente las salas de COVID-19 están colapsadas y no hay espacio. Sin embargo, esos datos no se reflejan en los números oficiales. Entonces, el número de pruebas que se están haciendo todavía en Honduras está muy bajo. Y por otro lado, parece que las personas que han manejado la emergencia no conocen cómo se debe manejar. Entonces, mi consejo es que se aboquen a las personas que saben. Yo sé que en Honduras hay personas muy capacitadas y están dispuestas a colaborar, a las personas que saben, porque no es posible que un país o una organización provea un número de pruebas específicos y que falten los reactivos. Entonces, eso solo pasa cuando una persona no sabe cómo se va a manejar esta situación, porque una persona encargada o que tiene experiencia en manejar, hacer test, él sabe todos los materiales que tiene que tener, todo el equipo, reactivos, etcétera, para hacer las respectivas pruebas. Entonces, esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que, si bien es cierto, ahora se están haciendo más pruebas con el apoyo del sector privado, yo no sé hasta este momento si todas las personas tienen acceso al, los laboratorios privados para que puedan hacerse sus ensayos. Entonces, si no tienen acceso todas las personas, vamos a tener un número determinado y grande de la población que se va a quedar sin saber si tiene COVID-19 o no, o si muere por COVID-19 o no, porque no va a tener acceso a que se le haga una prueba determinada. Entonces, ahí vamos a enfocarnos en que tomar lo bueno de los demás países, poner la gente preparada para hacer esto y que no haya tanto rezago en el manejo, en el registro de casos, porque escucho en las noticias que a veces los test toman hasta 10 días en reflejar
y el resultado. Y esos 10 días va en contra del paciente, porque en esos 10 días un paciente se puede complicar, incluso a morir. Y esos datos no van a ser contados como un paciente de 19 en el caso de que esa haya sido la enfermedad que lo haya conducido a la muerte. Entonces, más pruebas se necesitan, tomar lo bueno de los demás países y poner las personas que sepan manejar estos procedimientos para que podamos avanzar y tener datos reales y que pueda ayudar a contextualizar y a hacer proyecciones más reales desde el punto de vista oficial. Excelente. Bueno, retomando de la solidaridad, justo hoy estaba leyendo una frase que me gustaba mucho, que decía que la solidaridad debe ser una práctica que rete a la desigualdad y que no quede meramente como un sentimiento o una intención, ¿verdad? Porque ante esta situación no podemos vivir de buenas intenciones, sino que tenemos que ver pues resultados, más que todo resultados, ¿verdad? No queremos pues que nos digan o nos presenten cómo debería ser un manejo apropiado, sino que más bien queremos vivir ese manejo apropiado, ¿verdad? Y en cuanto a la vigilancia, algo muy importante es la transparencia de la información, ¿verdad? Vuelvo y repito, y algo que mencionaba la doctora Mari, ¿verdad? Se debe tomar en cuenta aquellas personas que están especializadas, que tienen la experiencia, ¿verdad? Y esto es algo que vuelvo y recalco, la OMS ha estado pues recomendando que las tomas de decisiones en cuanto a salud, ¿verdad? Sean participativas, que no solamente esté monopolizado, ¿verdad? Sino que se tomen en cuenta pues diferentes, podríamos decir, grupos, ¿verdad? Que están implicados y que están pues enfrente ante la situación del COVID. Y pues en cuanto a los registros, los datos de la información tienen que ser transparentes, eso tiene que mejorar. Luego, pues algo muy importante de la bioética y que se puede tratar desde investigación, es verdad que la confiabilidad de las personas es algo clave, es algo fundamental para que un país pues pueda llevar a cabo las medidas de prevención. Si no hay buenos resultados, si los resultados no están siendo fidedignos, ¿cómo esperamos también, verdad, cambio en la sociedad? Es algo que tendríamos que analizar, ¿verdad? Necesitamos mejorar esa transparencia de la información, necesitamos datos fidedignos, necesitamos que se realicen las pruebas necesarias, es decir, necesitamos una evaluación en cuanto a necesidades, ¿verdad? Porque como ya lo sabemos, no tenemos un sistema homogéneo, las necesidades que hay en zona norte, pues actualmente son diferentes a las que tenemos en la capital, y así sucesivamente en diferentes regiones del país. Entonces hay que analizar esas necesidades y actuar, no solamente plantear una posición, sino queremos ver acciones, ¿verdad? Para toda Honduras, no solamente para áreas centralizadas o para ciertos lugares, sino pues ver un plan, pero de acción a nivel de país. Y pues esperemos que, como les mencionaba al inicio, no ver hacia atrás, sino buscar la manera pues de que nuestras autoridades lo hagan cada vez mejor, ¿verdad? Porque estar desde arriba yo sé que debe ser muy difícil, inclusive pues los defensores de los derechos de la salud han reconocido que actualmente a nivel global no se pueden satisfacer todas las demandas de salud. Estamos ante una crisis global y es aquí donde necesitamos esa solidaridad, donde necesitamos pues compartir información con otros países y justamente, ¿verdad? Para mejorar los manejos o las situaciones, ¿verdad? De control del COVID-19 actualmente. Realmente este tipo de emergencias de salud pública, como esta enfermedad, saca, digamos, en nuestros países la verdadera cara. Nos ha sacado las cosas buenas, sin embargo, también nos ha sacado cosas malas, como por ejemplo el estigma y la discriminación social. ¿Será que solo en Honduras la gente está sufriendo estigma y discriminación? Se ha señalado y la CDC señala
que los grupos que fueron inicialmente estigmatizados fueron las personas de ascendencia asiática, las personas que han viajado recientemente, personal de los servicios de salud. En el país también se están dando algunos casos de discriminación contra el personal de salud. Entonces, el Estado también debe de dar una respuesta contra este estigma y discriminación que están viviendo, en este caso, al momento, las personas enfermas que están teniendo rechazo social. Les voy a plantear algunos ejemplos. Van a construir un hospital en algún lugar o van a hacer un centro de aislamiento, ya la gente viene y se toma la entrada al sitio. Entonces eso es rechazo social que genera que mucha gente se complique en casa y evite buscar atención médica. Entonces, segundo, muchas personas también están viviendo violencia física, violencia psicológica y obviamente este estigma ocasiona daños a la salud mental, porque las familias muchas veces, luego de ver lo que están pasando algunas personas en los hospitales, la dificultad en la movilidad, porque algunas ciudades no quieren abrir como su carretera para que pueda pasar una ambulancia, entonces la gente empieza a tener el temor y decir, no, mejor me muero en la casa porque no me van a atender, o el rechazo, o cómo viralizamos alguna información de carácter personal, fotografías de pacientes, y en esto también tiene que jugar su rol el personal de salud. Entonces, estamos viendo que también el equipo que maneja la crisis no está pensando en educar a la población. Ya a este momento deberían de estar dando algunos lineamientos y hablarle a la gente de que porque pase la ambulancia ahí por su calle, no es que se va a enfermar toda la comunidad. Otro es el tema de los entierros y toda, digamos, porque sabemos que los entierros son una práctica cultural, es una práctica pertinente en nuestro país y la gente se tiene rechazo a la incineración. Entonces, es importante también ver que el Estado tiene que mejorar la forma en que transmiten esos mensajes de salud pública a la población para poder contrarrestar este estigma y discriminación. Pero hay algo que ha salido a la luz en estos días, doctoras. Hemos visto que la universidad pretende realizar un ensayo clínico, ¿verdad? Utilizando 2 fármacos. Entonces, me gustaría conocer sus opiniones, porque en el país se están realizando ensayos clínicos, como en el caso del microdacin que se pretende utilizar, y también se habla de otros medicamentos como la hidroxicloroquina, incluso la ivermectina. Entonces, en un contexto como el nuestro, en el que la gente puede obtener sin prescripción médica algunos medicamentos, es contraproducente que esta información circule así y que la gente vea un rótulo y que diga, ah, sí, yo me voy a tomar 2 hidroxicloroquinas porque eso cura el coronavirus. Realmente estamos siendo serios cuando hablamos de tratamientos, doctoras. ¿Será correcto que realicemos ensayos clínicos en un país que tiene una brecha enorme en la investigación? Yo creo que estamos en la cola en Latinoamérica en investigación científica. Entonces, ¿se estarán respetando, digamos, los protocolos para realizar ensayos clínicos? Y ustedes se han de preguntar así, en general, ¿qué es un ensayo clínico, verdad? ¿De qué trata? Entonces, estos ensayos buscan, digamos, investigar nuevas maneras de prevenir, de tratar algunas enfermedades, y se pueden utilizar medicamentos nuevos o combinaciones nuevas de medicamentos, nuevos aparatos o nuevas técnicas de procedimientos quirúrgicos. Entonces, me gustaría conocer desde su trabajo como investigadoras. La doctora Mari pues tiene mucha experiencia en el campo de biología molecular, la doctora desde la perspectiva de bioética. Vemos, ¿se estará respetando los principios de la bioética en estos ensayos clínicos que se pretenden implementar en un país donde la gente no le podemos garantizar ni siquiera una cama, un ventilador,
donde no sabemos si vamos a tener los exámenes de gabinete necesarios para poder tener el pre y el post. Entonces me gustaría conocer también, doctora, su opinión sobre estos estudios que se quieren implementar en el país. Bueno, primero quiero agregar que la investigación clínica es una investigación científica donde se incluyen personas. Los científicos lo que hacemos es hacer estudios, hacer pruebas, poner en práctica nuevas ideas para aprender más acerca de enfermedades y cómo tratar, para que los médicos o todo el personal de salud lo ponga o ponerlo a disposición del personal médico para que sea utilizado en pacientes. Sin embargo, las reglas de investigación clínica indican que todos los estudios deben de hacerse en un orden determinado y esto hace que las personas que participan en estudios de investigación se mantengan seguras. Y aquí entran muchos campos, incluyendo el de bioética, que la doctora Moya seguramente va a ampliar enseguida. Pero bueno, yo quiero decir que hasta el momento no hay ningún medicamento aprobado para esta enfermedad, para COVID-19, que lo que están haciendo son pruebas o con los medicamentos ya existentes para otras enfermedades y que han mostrado algún resultado con pacientes sufriendo de COVID-19, pero no hay un medicamento específico para esta enfermedad. Entonces, todo proceso de investigación debe de llevar un protocolo y ese protocolo debe de cumplirse estrictamente para que al final tengamos un resultado exitoso. Si no cumplimos los protocolos, definitivamente vamos a entrar en controversia con el campo bioético y con algunos resultados que al final van a ponerse en disputa, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que en Honduras la parte de investigación ha sido pues muy relegada y pues lógicamente no estamos a la vanguardia de los últimos acontecimientos en este campo, ¿verdad? Sin embargo, una cosa importante que yo he escuchado últimamente se están haciendo algunas pruebas con algunos pacientes porque como no se tienen ninguna eh, ahora, pues en caso de no haber nada, se usa algo. Lo más difícil es que cuando no existen protocolos, no se informa, no hay transparencia en estos manejos, entonces la población toma esto como se apropia de ello. Entonces, ¿qué es lo que hace la población? Se automedica y al automedicarse, entonces entran otros factores en juego que ponen la vida del paciente y ya no es la primera vez, incluso con esta enfermedad, hemos visto noticias de pacientes que han fallecido por automedicarse, porque creen que tal o cual medicamento va a prevenir la enfermedad. Y entonces, cuando no se conocen los manejos, las dosis respectivas, los protocolos del estudio, definitivamente los resultados no van a ser los adecuados. Para que sean aplicados como un tratamiento para esta enfermedad. En el caso de la investigación, pues hay diferentes fases y para que un tratamiento se ponga a disposición de la comunidad médica, debe cumplir todos estos pasos y debe cumplir todas estas fases. Primero, un estudio con un grupo pequeño de personas, se le hace saber a la persona si está de acuerdo, se le hace saber los pros y los contras, los efectos secundarios, y todo lo que implica el campo bioético del protocolo. Luego, si esta fase pasa, entonces se pasa a una segunda fase con un grupo más grande de personas, de unos 100 a 200, y se hace otro grupo de estudios y se mejora la primera fase. Si algo falló, se mejoran dosis, etcétera. Y así sucesivamente hasta llegar a la cuarta fase donde la oficina encargada, la agencia encargada de aprobar el uso de medicamentos lo aprueba para ponerlo a disposición. Pero todo esto lleva, además de proceso, lleva tiempo. Entonces, yo aconsejo a las personas que están haciendo diferentes tratamientos que pongan a la disponibilidad
de la comunidad científica o de la comunidad médica, cómo van haciendo todos estos tratamientos, porque eso implica que el paciente también tiene que conocer qué es lo que se está haciendo con su cuerpo. Y quizá la doctora Moya va a ampliar más de esto, pero en mi caso, que yo, desde mi experiencia, yo también diseño una terapia para una enfermedad, es decir, un tratamiento para una enfermedad, pero nosotros ahora estamos con animales y para trabajar con animales no se imaginan los grandes protocolos que llevamos a cabo, incluso para garantizar que el animal no sienta dolor al momento de hacer una operación o una técnica especial de tratamiento, ¿verdad? Se debe garantizar, se debe de tener en el protocolo. No podemos utilizar nada que esté fuera del protocolo. No podemos, incluso no podemos tomar fotografías, ni publicarlas, ni nada, de ningún animal. Entonces, no digamos con las personas, ¿verdad? Eso así a grosso modo. Y pues la doctora va a ampliar seguramente de esto, pero sí todos los procesos de investigación necesitan sus protocolos, necesita la parte ética debe ir implícita y la transparencia también, ¿verdad? Porque también un protocolo no puede ser solo para un grupo de personas, solo para la gente de Honduras, por decir algo. Si un protocolo funciona para un grupo de pacientes en Honduras, pues enhorabuena, y esto tiene que ser aplicado a la humanidad en general, tiene que ser compartido, y eso hablaría muy bien de nuestro país, pero siempre apegándonos a los protocolos, a la bioética y a todo lo que conlleva la investigación científica. Bueno, aquí vengo con mi salsa, ¿verdad? Porque mi maestría justamente tiene un enfoque en ética de investigación, de bioética en general, pero mi enfoque, ¿verdad?, va orientado a lo que es investigación científica. Antes que nada, Adriana, sí me gustaría que me recordaras al final de este aporte algo de la discriminación que quiero mencionar. Ok, excelente. Bueno, hablando pues de los ensayos clínicos, nosotros mencionábamos al inicio que estos ensayos se tratan de reposicionamiento, ¿verdad?, de medicamentos para el tratamiento del COVID. ¿Qué significa? Que actualmente, ¿verdad?, se están realizando ensayos clínicos y déjenme decirles, ¿verdad?, que son más de 80 ensayos clínicos a nivel pues mundial. Inclusive ustedes pueden meterse a una página que se llama Medical Trials, ¿verdad? O clinicaltrials.gov. La doctora debe estar más enterada, ¿verdad? Porque maneja más esas fuentes de información donde están, ¿verdad? Todas las referencias bibliográficas o están los avances de todos los ensayos clínicos que se están llevando a cabo a nivel mundial. Algo muy importante, ¿verdad? Y que mencionaba la doctora es que los ensayos clínicos hay vida de por medio, ¿verdad? Son pacientes e inclusive, como decía la doctora, los animales. Créanme que en bioética nosotros defendemos los derechos de los animales porque ya que ellos no pueden hacerlo ellos mismos, imagínense más en seres humanos también, ¿verdad? No discriminamos. Por igual, ¿verdad? Buscamos y queremos las garantías de protección, ¿verdad? Para los seres vivos, humanos y no humanos. Así le llamamos en el campo de la bioética. Antes que nada, ¿verdad? Quiero decirles que la investigación científica es un componente esencial e importante en crisis como esta, ¿verdad? Porque estamos ante una enfermedad nueva, donde todo está nuevo, no hay guías, no hay tratamientos, ¿verdad? Entonces es muy importante que se realicen, pues, investigaciones clínicas, ¿verdad? Investigaciones, pues, epidemiológicas, investigaciones estadísticas, o sea, hay diferentes tipos de investigación, pero como ya introdujo la doctora, ¿verdad? Los ensayos clínicos es, ¿verdad?, probar ciertos medicamentos en seres humanos. ¿Y qué sucede, verdad? Hay que ver que estos ensayos tengan todo un protocolo, ¿verdad? Este protocolo debe tener una aprobación ética. Y justamente, pues, en el campo y en el mundo de la bioética esto está siendo muy discutido porque créanme que los ensayos clínicos están llevándose a cabo en América Latina, en Europa, en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tratamos los bioeticistas? Bueno, de defender y garantizar la dignidad, la autonomía de esos pacientes que van a participar en esos ensayos clínicos. ¿Qué sucede? Bueno,
¿Hay que hacer ensayos clínicos? Sí. ¿Tienen que tener una revisión ética? Sí. ¿Esta revisión ética debe ser acelerada? Sí. De hecho, hay unas guías, ¿verdad?, que acaba de lanzar la OMS, donde dice, ¿verdad?, las revisiones éticas deben ser aceleradas, pero deben apegarse a todos los códigos internacionales que ya existen. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el caso es que aunque estemos en una pandemia, se debe garantizar el respeto a la autonomía de cada participante. Entonces, ¿se debe aplicar consentimiento informado? Sí, se debe aplicar consentimiento informado. Inclusive ahorita se está hablando mucho del consentimiento informado ampliado. ¿Qué significa eso? Que si un participante aceptó, ¿verdad?, estudiar en un ensayo clínico y digamos que estos resultados fueron positivos, ¿verdad? Estos datos se pueden inclusive, ¿verdad?, utilizar para realizar otro tipo de estudio, otro tipo de análisis, y es algo que se está discutiendo actualmente, ¿verdad? Se llama consentimiento informado ampliado. Esto se maneja más que todo, ¿verdad?, en crisis como las pandemias o situaciones de emergencia. Algo también muy importante que mencionaba la doctora, la transparencia en los procesos de investigación. Tanto los investigadores, ¿verdad?, como las instituciones participantes y las instituciones financiadoras, ¿verdad?, tienen que garantizar que el proceso de investigación es un proceso ético. Entonces, tienen que estar comunicando, ¿verdad? Como decía la doctora, la comunidad científica tiene que estar comunicando a la población cómo se está llevando a cabo cada fase, ¿verdad?, de la investigación. ¿Qué resultados hay? ¿Qué efectos adversos hay? Y si inmediatamente, ¿verdad?, uno de estos medicamentos resulta dañino para los pacientes, tiene que detenerse ese ensayo clínico, ¿verdad? No podemos buscar, ¿verdad?, el reconocimiento, o no tenemos que hacer la investigación con otros intereses, ¿verdad?, que no sea el de beneficiar a los pacientes. Ahora bien, como lo acaba de mencionar la doctora, no hay un tratamiento aprobado para COVID. Escuchen bien, no hay un tratamiento aprobado hasta el son de hoy porque todos estos ensayos van en marcha, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con mis colegas clínicos, con todos los médicos, especialistas, médicos generales, y esto va a nivel latinoamericano, le hablo con propiedad. La comunidad de bioeticistas y de bioética internacional, nacional, está muy preocupado, ¿verdad? Porque nos estamos lanzando a dar manejos con estos fármacos, ¿verdad? Interferón, hidroxicloroquina, un montón de antirretrovirales, un montón de otros medicamentos que han sido utilizados para otras enfermedades y que como tal vez hemos escuchado que los están utilizando en ensayos clínicos, nosotros nos lanzamos con nuestros pacientes a tratarlos de esa manera y eso no es ético. Eso no es ético. Mucho cuidado y mucho ojo porque el día que un paciente presente un efecto adverso, van a existir consecuencias tanto, ¿verdad?, como para el profesional de salud, como para el paciente, como para los familiares de ese paciente. Entonces, mucho ojo, tenemos que tener una conducta responsable en investigación y también como médicos clínicos, ¿verdad? Entonces, mucho ojo en ese aspecto. Tenemos que estar comunicando en todo momento, ¿verdad?, cómo es el diseño de la investigación, cómo va a ser el proceso de ejecución, cómo van a ser los resultados. Tenemos que estar comunicando en todo momento porque lo importante de un ensayo es tener la confiabilidad de las personas y sobre todo de los participantes, que son las personas, ¿verdad?, que prácticamente se arriesgan a ver si esos medicamentos funcionan o no en ellos. Entonces, mucho ojo. También, ¿verdad?, se está recomendando en las guías de la OMS que para la elaboración de estos protocolos se incluyan bioeticistas o personas que tengan experiencia, ¿verdad?, en los principios éticos. Mucho ojo, ¿verdad? Por favor, al momento de iniciar ensayos clínicos, no los inicie por su cuenta. Tiene que llevar un proceso de revisión y aprobación ética. Tiene que llevar un proceso de vigilancia farmacológica. Tiene que llevar un proceso total de transparencia. Entonces, en cuanto a investigación se refiere, ¿verdad?, no hay que limitarnos, porque el país, a pesar de que sí tenemos muchas falencias, ¿verdad?, mucho atraso en cuanto a investigación, tanto clínica como social, tenemos que salir de ese subdesarrollo y tenemos que empezar a investigar, pero hacerlo de la manera correcta. Y como mis maestros, ¿verdad?, me enseñaron muy bien, una buena investigación es una investigación ética. Entonces, por favor, ¿verdad?, a todos mis colegas,
tanto a nivel nacional e internacional, tengan cuidado al arriesgarse, ¿verdad?, a iniciar ensayos clínicos por su cuenta. Eso no es ético y también puede tener incluso consecuencias legales. Así que mucho ojo con los manejos, ¿verdad?, que aún no han sido aprobados ni aquí nacionalmente ni internacionalmente. Y si lo quiere hacer porque usted sabe que puede beneficiar pacientes, hágalo, pero de la manera correcta. Y ojo, cada paciente reacciona diferente. Entonces, como lo mencionábamos inclusive antes de conectarnos con las doctoras, ¿verdad? Estos ensayos clínicos no quiere decir que son recetas de cocina. Estos tratamientos, estos medicamentos que ya han sido empleados para otras enfermedades, no se los puede dar como receta de cocina a todos los pacientes. Recuerde que es una enfermedad nueva y que tenemos que individualizar, ¿verdad? Tiene que ser un manejo personalizado, tiene que valorar los riesgos y beneficios de cada individuo que va a estar recibiendo ese medicamento. Entonces, ¿verdad? Por ese aspecto, en la parte de investigación, yo pues puedo decirle a la gente adelante, pero por favor cuide y garantice, ¿verdad?, las protecciones a nuestros pacientes. Hay que velar por la vida, por los derechos de autonomía, por la dignidad de las personas, ¿verdad? Y algo que quería mencionar, y ya me mencioné, pero es que la bioética es tan linda, ¿verdad? Porque lo que buscamos es el beneficio y que sea un beneficio colectivo, ¿verdad? E individual al mismo tiempo. Entonces, quería mencionar también algo que mencionó, valga la redundancia, Adriana, sobre la discriminación. Ahorita se está debatiendo mucho, ¿verdad?, en el mundo de la bioética, que cuando suceden crisis de pandemias, ¿verdad?, se ven vulnerables o se ven violentadas, ¿verdad?, ciertas libertades individuales de las personas. Porque desde el momento que nos ponen en cuarentena, nos están, ¿verdad?, eh, imponiendo prácticamente una medida preventiva que tal vez no muchos están de acuerdo, no muchos dan su consentimiento, pero es una medida, ¿verdad?, que busca el bien colectivo. Entonces, algo que se está discutiendo mucho, ¿verdad?, es la ética utilitarista que busca, ¿verdad?, como fin moral el bien colectivo y no individual. Entonces, mucho ojo con eso, tengamos mucho cuidado porque esto se aplica también al momento que tenemos escasez de recursos. La discriminación comienza desde que decimos, bueno, ¿a quién le vamos a proporcionar un ventilador? Si al paciente que es adulto mayor o a un paciente joven que tiene mayores posibilidades de recuperarse. Desde ese momento estamos discriminando la atención y es algo que se está debatiendo, que incluso, ¿verdad?, todos los bioeticistas han creado una red que pueden, ustedes ya más adelante les podemos compartir el link, ¿verdad?, para que puedan meterse, que es una red de bioeticistas que en tiempo real pueden, ¿verdad?, ayudarle con sus dudas al momento de tomar una decisión, porque mucho ojo, ¿qué sucedió en España? ¿Qué sucedió en Francia, en Italia? Hubo momentos donde el médico tuvo que tomar esas decisiones por sí mismo, ¿verdad? Ya sabemos que el triaje se creó, inició desde la guerra, desde situaciones de conflicto donde, bueno, poner, inclusive distinguir pacientes, ¿verdad? ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién no va a sobrevivir? ¿Quién tiene calidad de vida por delante? ¿Quién no la tiene? Entonces, mucho ojo con eso, ¿verdad? En estos países sucedió que al adulto mayor pues se le discriminó y muchos se sintieron ofendidos, muchos se sintieron violentados, ¿verdad? Porque no tenemos que discriminar, tenemos que dar la máxima atención a todos los pacientes, ¿verdad? Obviamente que vamos a llegar a un momento de situación donde hay que establecer, ¿verdad?, qué criterios clínicos son los necesarios, ¿verdad?, para poder proporcionar ventilación o no. Pero mucho ojo, la edad no debe ser un criterio de discriminación. La raza no debe ser un criterio de discriminación. La etnicidad, el analfabetismo, o sea, ponían inclusive en un podcast que se llevó a cabo en UNESCO, alguien mencionaba un ejemplo. Pongamos que viene alguien de la montaña de la flor, ¿verdad? Viene una indígena y viene un abogado súper preparado, juez exitoso, y va a llegar ese momento donde usted va a decir, bueno, ¿a quién decido darle el ventilador? ¿Quién es más productivo? ¿Quién me va a favorecer o me va a proporcionar mayor utilidad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de discriminaciones, ¿verdad? En situaciones de salud como estas.
tenemos que buscar la manera, ¿verdad?, de que sea imparcial y que los criterios, ¿verdad?, no sean la utilidad, no sea un número, sino que sea, ¿verdad?, un paciente integral. Y para eso tenemos, ¿verdad?, que pedir apoyo a los comités de ética clínica. Por favor, médico, no se tome la responsabilidad de tomar decisiones por sí solo. Créame que eso hasta puede alterar mucho su salud mental, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, se han puesto medidas justamente pues de equipos multidisciplinarios que ayuden a los médicos en la toma de este tipo de decisiones. Por otro lado, también hablábamos de discriminación al personal de salud. Es algo que se está viviendo a nivel también internacional. He visto noticias donde inclusive han pues eh, amenazado la vida de médicos, enfermeras, los han corrido y sacado de sus lugares donde residen, donde habitan. Es algo inhumano, ¿verdad? Es algo terrible, desalentador para todo el personal de salud que está poniendo la cara enfrente de esta situación. Mucho ojo, yo le digo a las personas, eduquémonos. Créanme que nosotros los médicos pasamos expuestos a un millar y centenar de bacterias, de microorganismos que pueden matarnos, pero justamente nos capacitamos, ¿verdad?, para no llevar esos virus y esas bacterias a nuestras casas. Por favor, lo que necesitamos es que nos apoyen, que se cuiden ustedes en sus casas, ¿verdad? Y que pues todos juntos pues logremos vencer esta batalla contra el coronavirus. Muchas gracias. Excelente. Yo quiero, ya para ir cerrando, para no excedernos con el tiempo, que vayamos pensando en hacia dónde vamos, cuál es la tendencia y qué creen ustedes que debemos mejorar para que la situación o la crisis por el COVID mejore. ¿Cuándo creen ustedes que debemos suspender las medidas de distanciamiento social? Viendo las experiencias de otros países, viendo que la OMS ya plantó las condiciones. ¿Cuál creen ustedes que son como las alternativas que tenemos ya como cierre? Podemos hablar un par de minutos cada una sobre este asunto. Doctora Mari. Bueno, definitivamente yo creo que en este momento estamos en un momento, bueno, es que nosotros no podemos decir cuándo se deben, en mi opinión, ¿verdad? No podemos decir cuándo se debe levantar las medidas. Es el virus que va a ir dando su tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí creo que no hay más palabras, pero para ahondar un poco, sí, bueno, la OMS lo ha dicho, lo han dicho destacados infectólogos aquí en Estados Unidos, que tienen mucha experiencia toda su vida estudiando este tipo de enfermedades y cómo manejar. Pero sí, no somos nosotros que vamos a decir es en una semana, es en 2 semanas, es que el virus tiene su propio comportamiento y es el virus que nos va a decir cuándo debemos estar listos para levantar las medidas de confinamiento que se están tomando en este momento en nuestro país y en otros países del mundo. Por ejemplo, yo estaba viendo los datos de aquí de Estados Unidos, que llevamos casi 3 millones de test y todavía dice colegas de Harvard que todavía necesitamos hacer 3 veces más el número de pruebas para sentirnos confiados a poder suspender las medidas de confinamiento. Entonces, yo creo que las autoridades, por eso repetimos, que las autoridades deben de asesorarse de personas que tienen algún conocimiento en esto y ellos van a decidir, porque no son empresarios, no es el presidente, no es el presidente del Congreso que va a decidir. Los que estamos en este campo sabemos que el propio virus tiene su tiempo y es el virus que nos va a decir cuándo vamos a levantar o cuándo se tienen que levantar todas las medidas de confinamiento. Pero también quería agregar un poco sobre lo que dijo la doctora y lo que hemos estado hablando, que cada enfermedad, con respecto a los tratamientos, si bien es cierto que se están utilizando tratamientos que han sido aprobados para otras enfermedades, cada enfermedad tiene su etiología, ¿verdad? Y este tratamiento funciona para esto y puede ser que esté funcionando como una medida alternativa en este momento, pero no es que lo vamos a usar como tratamientos a largo plazo.
Entonces, eso también se debe tomar en cuenta. Hablando un poco de la solidaridad, ya para cerrar, nosotros debemos demostrar empatía y solidaridad con nuestra comunidad. Nadie está contagiado de COVID-19 porque quiere o porque hizo malo, no. Todos estamos expuestos, el personal de salud, nuestros vecinos, todos estamos expuestos. Entonces, si está pues mal con la enfermedad, no lo hagamos sentir más mal con la parte de discriminación. Más bien necesitamos tener empatía. Nadie se va a contar porque vayan a sepultar a una persona a un cementerio de la localidad. Nadie se va a contagiar, como dijo la doctora, porque pase una ambulancia con un paciente. Eso no debe ser. Y nosotros en este momento debemos de sacar lo mejor de nosotros mismos, y la solidaridad y empatía son dos condiciones que debemos de estarlas mostrando al mundo en este momento, porque eso también nos va a ayudar a salir adelante. Entonces yo pues quiero agradecer esta oportunidad y compartir con ustedes. Realmente me ha gustado mucho y pues estoy para servirles, y ojalá que tengamos más aproximaciones como estas para ir viendo cómo se maneja. Porque otra cosa bien importante, el Departamento de Salud de mi estado está pensando en un nuevo rebrote ya para noviembre, octubre o noviembre, y quizá ellos están preocupados porque quizá no tengan la suficiente inmunidad para enfrentar este nuevo rebrote de COVID-19. Y eso quizá va a ser en otra oportunidad que lo vamos a hablar, pero sí, muchas gracias por la oportunidad y estoy para servirles, y pues ojalá que estemos en contacto para ir viendo cómo podemos aportar, y principalmente para la gente de Honduras que tanto necesita. Y el gobierno también debe de iniciar campañas de educación para la población, porque son necesarias también. Una pequeñita preguntita para el cierre, doctora. ¿Estaremos cerca de la vacuna? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, bueno, un montón de varios laboratorios están trabajando en ello alrededor del mundo, no solo aquí en Estados Unidos, es alrededor del mundo. Eh, nosotros estamos colaborando con otros laboratorios en otros aspectos referente a vacuna o a un posible tratamiento, pero si bien es cierto que se han anunciado las primeras pruebas para empezar a probar ciertos candidatos de vacuna, eso no quiere decir que va a estar a la disponibilidad de la humanidad en corto tiempo. Yo voy a ser sincera con usted, y yo por lo menos pienso que si las cosas se dan y las pruebas de estos candidatos de vacunas son satisfactorias, va a pasar al menos unos 10 meses, un año, que nosotros vamos a poder tener la disponibilidad de una vacuna. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es seguir las medidas de prevención y acatar toda la seguridad con nuestra familia, con nuestros vecinos, mientras haya una alternativa específica para esta enfermedad. Excelente, muchas gracias. Giovanna, ¿cómo vamos a terminar con esta situación? Vamos con esta epidemia en Honduras. Bueno, realmente pues quiero cerrar con dos cosas. Una es hacer una reflexión o dejarles una reflexión, que sería en esta etapa de la enfermedad, ¿verdad? En este momento en el que está Honduras, ahorita actualmente, ¿cuál sería la mejor manera de mejorar la utilidad de los recursos limitados en cuanto a salud se refiere, ¿verdad? Es algo que tenemos que analizar, reflexionar, ¿verdad? Porque justamente yo te estaba preguntando, Adriana, ¿qué se espera para mayo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a estar la primera, la segunda semana de mayo? No podemos confiarnos, ¿verdad? Eh, yo considero que no debe levantarse el confinamiento, ¿verdad? Pero, como les mencionaba, a nivel bioético, algo que se está discutiendo, ¿verdad? Hay que considerar las necesidades de cada persona, de cada comunidad, de cada región del país durante el confinamiento. Y no hay que enfocar todos los recursos solamente en el COVID-19. Hay que buscar, ¿verdad?, la manera de apoyar a las personas que no tienen alimentos, a las personas que no tienen acceso, ¿verdad?, a un centro de salud,
a una respuesta, a una pronta respuesta de emergencia, ¿verdad? Tenemos que mejorar todos esos aspectos y precisamente, ¿verdad? No podemos hacer caso omiso o hacer a un lado todas nuestras enfermedades crónicas que tenemos en el país, todos aquellos pacientes, ¿verdad? Que tienen diabetes, que tienen hipertensión arterial, todas aquellas personas que están con un cáncer, que necesitan su tratamiento, que necesitan evaluación médica y mientras tanto están en confinamiento. Y ustedes saben, ¿verdad?, que al no tener acceso a un tratamiento, eh, el pronóstico de la enfermedad va a empeorar. Entonces son cosas que también tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, al momento de seguir con las medidas de prevención. Entonces, quiero agradecerles, ¿verdad?, por este espacio. La bioética es muy importante. Hay tanto pues que discutir y que complementarnos, ¿verdad? Complementarnos con salud pública, complementarnos con investigación, complementarnos con la práctica clínica. Es algo que tenemos que fortalecer y algo que yo siempre he recalcado, que inclusive pues tengo un trabajo por publicar, que es sobre la necesidad de un Comité Nacional de Ética de Investigación. Mucho ojo. Muchas personas están trabajando, ¿verdad?, en la creación de una Comisión Nacional de Bioética, ¿verdad? Que eso tiende a ver un poco más general el ámbito de la bioética porque ellos se encargarían de apoyar la toma de decisiones en el país, pero el Comité Nacional de Ética de Investigación es aquel que se va a encargar justamente en estas situaciones, ¿verdad?, donde se están llevando a cabo ensayos clínicos a nivel de país, de vigilar, de proponer, ¿verdad?, esas regulaciones de la investigación científica. Porque si sabemos a través de la historia, muchas poblaciones, ¿verdad?, fueron violentadas, fueron torturadas, ¿verdad?, desde la Segunda Guerra Mundial, desde que probaban fármacos sobre ellos y no les daban el tratamiento. Han ocurrido un montón de atrocidades a nivel mundial que justamente, ¿verdad?, necesitamos evitar que se repitan en la historia. Porque esto que estamos viviendo, ¿verdad?, esta crisis va a quedar para la historia. Mire cómo ha venido a afectar la economía, mire cómo ha venido a afectar la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo ha venido, inclusive vean cómo bajó el precio del petróleo, o sea, son cosas que van a estar en un libro, ¿verdad? Que pues si la humanidad logra sobrevivir y pues logra hacer cambios drásticos para mejorar, ¿verdad?, el ambiente y todo lo que nos rodea, ¿verdad? Vamos a poder vivir para contarlo. Y si no, pues lo vamos a dejar en libros para las personas que seguirán en las siguientes generaciones. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. Dicen que todas las crisis son oportunidades de crecer y como humanidad pues tenemos que rescatar todos esos principios, toda esa solidaridad. También vemos cosas muy lindas. Incluso en el ámbito científico hemos visto cómo algunas empresas han liberado prototipos, donde las revistas científicas también han abierto su información. Entonces, tampoco podemos ver todo el panorama tan oscuro. Sin embargo, yo lo animo a que siga en su casa, que respete las medidas de distanciamiento social, a pesar de lo que los demás piensen o opinen, ¿verdad? También llamo porque sé que muchos estudiantes universitarios están en sus comunidades, en sus departamentos, para que apoyemos las respuestas locales ante la emergencia. Muchos de ustedes son casi abogados, casi doctores, ya están con muchos conocimientos y pueden ser personas muy útiles, ¿verdad? Entonces, colaborando en los equipos de respuesta, colaborando en diferentes voluntariados, brindando asistencia humanitaria a las familias, a las personas. Pensemos en ver cómo nos integramos en los comités de emergencia municipales. Más allá, yo creo que la respuesta a la epidemia también es personal. Cada uno de nosotros asume un reto, ¿verdad? Y que esta enfermedad pues nos ayude a salir con ánimo y eso también va a desarrollar nuestra resiliencia como humanidad. Agradezco al Consejo Editorial de UNA Estudiantes por la oportunidad de estar dirigiendo este espacio. Muy agradecida con mis excelentes invitadas. Esperemos vernos muy pronto y muy agradecida por sus opiniones. Son muy valiosas y realmente necesitamos
que personas que den información más fidedigna estén en los medios, educando a la población, porque vemos que esta enfermedad tiene a muchas personas que son especialistas en rumores, en difundir fake news, en los medios de comunicación, ¿verdad? Y es tener un mayor estigma y discriminación. Muchas gracias por su participación y buenas noches a todos y todas. Adiós. Bye.